Hola mis amigos, en el punto anterior estábamos viendo qué soy y quién soy. Y realmente entendimos que nuestro diseño consiste de alma, espíritu y cuerpo, con necesidades físicas y espirituales. Y realmente vimos que si hay limitaciones o problemas con nuestro cuerpo físico, pues el alma no recibe toda la información que se necesita para interactuar con este mundo. Aquí en la página número 8 tenemos la pregunta: ¿cuáles son mis necesidades? Las necesidades de las que usted está más consciente son sus necesidades físicas. Alimento, agua, luz, refugio y descanso. No obstante, usted tiene necesidades espirituales también. Estas necesidades son parecidas a las físicas que usted ya conoce. Si usted omite satisfacer estas necesidades, sufrirá pérdida de salud y bienestar. Finalmente, usted morirá como resultado de no satisfacer sus necesidades. Así que aquí vemos que tenemos necesidades espirituales que son iguales que las físicas. Aquí sigue diciendo, enumera las necesidades físicas y espirituales referidas en los siguientes versos. Pues vamos a Juan 6, 32 al 35. Juan capítulo 6, los versículos 32 al 35. Aquí nos dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que aquí vemos que Dios nos enseña nuestras necesidades espirituales a través de lo físico. ¿Cuál es la necesidad física aquí? Pues pan, comida. Necesitamos comida. Y sin la comida, pues empezamos a tener problemas y llegamos al punto que vamos a morir. La pregunta que surge aquí, ¿cuántos días podemos andar sin comer? Pues mucha gente dice, no, yo necesito los 3. Si no como nada más una vez, empiezo a tener problemas. Mi estómago me empieza a hablar y físicamente siento la necesidad de la comida. De la misma manera, el pan del cielo o Cristo cumple con nuestra necesidad espiritual. Cristo es como comida a nosotros espiritualmente. Así que Dios utiliza lo físico para enseñarnos nuestras necesidades espirituales. Y aquí es comida. Si vamos a Juan capítulo 4, en los versículos 10 al 14, Juan 4, capítulo 4, en los versículos 10 al 14, nos dice aquí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que aquí vemos representado la necesidad física. ¿Cuál es la necesidad física? Pues necesitamos beber agua, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puedes durar sin tomar agua? Pues se dice que 3 días y luego el hombre muere. Ya un día y sin tomar agua y ya tenemos problemas. Podemos desmayar y luego después de 3 días viene la muerte. Y esto representa nuestra necesidad espiritual de agua viva. ¿Cuál es la necesidad de agua viva? Pues Cristo da vida eterna, es decir, Cristo mismo es nuestra necesidad, cumple con la necesidad espiritual que tenemos. Así que ya vimos comida, bebida, necesitamos estas cosas básicas para sobrevivir físicamente. De la misma manera, asociado con eso, hay necesidades espirituales, necesitamos a Cristo. Vamos a seguir al Salmo 61, 2 y 3. Salmo 61, los versos 2 y 3. La palabra de Dios nos dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aquí, ¿cuál es la necesidad física que tenemos? Pues cada uno de nosotros necesitamos refugio, un techo encima, pues paredes para mantener el frío afuera. Sin eso, pues sería bien difícil sobrevivir, especialmente en el frío. El punto es, cada uno de nosotros necesitamos cumplir con esa necesidad de refugio. Pero aquí nos está también enseñando que hay una necesidad espiritual de refugio. Y aquí nos aclara que Dios es el refugio que necesitamos. O Cristo, podemos decir. Es decir, como nosotros cumplimos con nuestra necesidad física de refugio, Dios cumple con nuestra necesidad básica o espiritual de refugio. Pues vamos a ver otra necesidad que tenemos, que es físico y espiritual. Vamos a Juan capítulo 1, el versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. La palabra de Dios nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí, ¿cuál es la necesidad básica? Pues luz. Luz es algo que necesitamos. Si no tenemos luz, pues andamos en la oscuridad y nos podemos caer y hasta podemos caer en un hueco y morir. Hasta la luz extiende nuestra habilidad para andar y hacer las cosas. Y de verdad, la luz es una necesidad física. Pero aquí nos dice que también, de igual manera, tenemos una necesidad espiritual de luz. Y esta luz se encuentra en Cristo. Cristo, o Dios, es nuestra luz. Cumple con nuestra necesidad espiritual de luz. Y si no tenemos luz espiritualmente, pues vamos a desviarnos y a la final vamos a morir y vamos a ir al lago de fuego.
necesitamos la luz espiritual para no llegar a ese lugar, sino para que llegamos al cielo. Así que esto es una necesidad espiritual vital que Cristo cumple con nosotros. Pues vamos a la quinta necesidad aquí en Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Aquí Cristo nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que aquí, ¿cuál es la necesidad física que necesitamos? Pues el descanso. Cada noche de trabajar estamos fatigados y necesitamos descansar. Realmente si no descansamos, pues se desarrollan problemas. Empezamos hasta ver cosas que no están ahí, como una araña caminando sobre uno mismo. Empezamos a ver cosas que no hay y se puede hasta llegar a la muerte. Había un hombre que hicieron un estudio y no le dejaron dormir durante un tiempo largo. Y el hombre empezó a ver cosas que no estaban ahí y empezaba a tratar de engañar a los que estaban haciendo la prueba. Necesito ir al baño y para que él podría dormir, pero no le dejaron. Resultó que el hombre cambió completamente, le dañó tanto que cambió su personalidad, cambió quién era. Se divorció y tuvo reacciones malas de no poder descansar. Y aquí Cristo dice que ven a mí los que están cargados y trabajados, cansados espiritualmente, y yo os haré descansar. Es decir, necesitamos descanso espiritual. Y solo Dios o Cristo nos puede cumplir con esa necesidad básica espiritual. Como hemos visto aquí, tenemos necesidades físicas y espirituales que son básicas. Y si no cumplimos con estas necesidades físicas y espirituales, pues surgen problemas, daños y hasta la muerte. Pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo son satisfechas las necesidades espirituales? Pues vamos a Juan 4:34. Juan 4:34 nos dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así que aquí, ¿cómo son satisfechas las necesidades espirituales? Pues Jesús les dijo a la gente que la comida de Él, la comida espiritual, es hacer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios, acabarla. Y realmente para nosotros tenemos una necesidad espiritual de hacer las cosas de Dios. Y si no lo hacemos, pues no estamos satisfaciendo las necesidades espirituales. Vamos a ver otra respuesta en Juan 6:40. Juan 6, capítulo 6, versículo 40. Jesús nos dice aquí: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que tenemos una necesidad para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues aquí nos dice que la voluntad de Dios es que creemos en Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Y para que cuando morimos, Dios nos va a resucitar en los postreros tiempos. Así que
¿Qué es la necesidad espiritual que necesitamos satisfacer? Pues necesitamos vida eterna. Como tenemos vida física y andamos en este mundo, necesitamos vida espiritual. Y eso se consigue creyendo en Cristo, creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y para limpiarnos, para darnos la vida eterna. Pues vamos a seguir a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera de encontrar la verdad y la vida espiritual? Pues vamos a Juan 14, 6. Juan capítulo 14, en el versículo 6. Aquí nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la pregunta era, ¿cuál es la manera de encontrar la verdad y la vida espiritual? Pues en Cristo. Cristo es el camino por el cual podemos llegar a la verdad y a la vida eterna, o tener vida eterna. Cristo no nada más es el camino, sino Él es la verdad. Y Él es la vida. Él puede darnos la vida eterna. Así que, ¿cómo es que podemos conseguir la vida eterna? Es a través de Cristo. Vamos a seguir a la siguiente página número 9. Aquí sigue preguntando, ¿existen otras formas de satisfacer sus necesidades espirituales? Pues vamos a Hechos 4:12. Hechos 4, capítulo 4, versículo 12. Aquí nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la pregunta es, ¿existen otras formas de satisfacer sus necesidades espirituales? Pues en Buda y Sócrates y no. Aquí nos dice que en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. No hay otro nombre. Así que la pregunta es, ¿existen otras formas de satisfacer sus necesidades espirituales? No, solamente hay una manera y es Cristo. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su condición espiritual si usted no tiene al Hijo? Buena pregunta. Vamos a 1 de Juan 5:12. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Aquí nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que la pregunta era, ¿cuál es su condición espiritual si usted no tiene al Hijo? Pues aquí claramente nos dice, si tienes al Hijo, tienes vida o vida eterna. Y al que no tiene al Hijo, no tiene vida. Pues está separado de Él y pues va a ir al infierno. Pues vamos a la siguiente pregunta que sigue aquí. ¿Qué sucede después de la muerte física? Pues vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Aquí nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que, ¿qué sucede después de la muerte física? Pues, aquí nos dice que después viene el juicio. Y vamos a Daniel 12:2 para añadir. Daniel 12:2. Aquí nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que aquí en Daniel vemos más clarito que después del juicio, pues algunos van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, en el lago de fuego, en el infierno. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.